Respira, porque si no lo haces, el mundo lo hará por ti. Y cuando permites que eso suceda, ya no eres dueño de ti mismo, ni de tus palabras, ni de tus reacciones. Solo eres otro peón que se mueve al ritmo del caos que otros imponen. El hombre que domina la calma, domina la tensión, y el hombre que domina la tensión se vuelve magnético, porque hay algo profundamente atractivo en alguien que no se quiebra cuando todo se desmorona, que no necesita gritar para imponerse, que no tiene que demostrar poder, porque él mismo ya lo encarna. ¿Has notado que los hombres más respetados en cualquier habitación son los que menos hablan, pero cuando lo hacen, todos escuchan? ¿Por qué crees que sucede eso? No es casualidad, es un patrón, es estrategia, es un estado de ser cultivado. Neil Strauss estudió durante años el arte de la atracción, pero lo que muchos no entienden es que la verdadera seducción no está en lo que dices, sino en lo que proyectas, y lo que proyectas comienza por dentro. Si tu interior es caos, la energía que transmites será la de un niño buscando aprobación. Pero si tu interior es firmeza, entonces entras a cualquier espacio con la energía del hombre que no necesita convencer a nadie de quién es. La calma masculina no es pasividad, no es resignación, es dominio. Es tener la capacidad de controlar tu respiración cuando otros hiperventilan, de controlar tu mirada cuando otros parpadean nerviosos, de controlar tu lenguaje corporal cuando todo a tu alrededor grita que debes reaccionar. No te confundas. La mayoría de los hombres reaccionan, solo unos pocos responden. Y los que responden con precisión, con mesura, con templanza, son los que obtienen el respeto, el poder y, a menudo, el deseo de los demás. Porque la calma no solo transmite fuerza, transmite misterio. Y el misterio despierta interés. ¿Quieres tener más poder en las discusiones? No eleves la voz, baja el tono, no muestres desesperación, muestra pausa, no interrumpas, espera, observa, escucha. Y cuando hables, que cada palabra pese más que el ruido de tu entorno. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si todo lo que estás escuchando resuena contigo, entonces no te podés perder mi libro El poder de atraer. Descubre el secreto para ser irresistible. Es una guía profunda y transformadora para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ahí te muestro cómo despertar ese magnetismo natural que ya vive en ti, cómo leer señales de atracción, dominar el arte de la conversación y conectar de forma auténtica con los demás. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, continuamos. Muchos hombres creen que la masculinidad está en los músculos, en las conquistas, en la autoridad impuesta. Pero la verdadera masculinidad está en la regulación emocional, en no ser arrastrado por la tormenta de otros, en permanecer firme cuando otros se derrumban, porque cuando el caos se presenta, el verdadero líder no es el que grita más fuerte, sino el que puede sostener la mirada sin temblar, sin pestañear, sin justificar su existencia. ¿Sabes cuál es una de las mayores pruebas de poder interno? Ser insultado, provocado, desafiado, y no responder, no por miedo, no por debilidad, sino porque simplemente no estás en ese nivel, porque no estás dispuesto a perder tu centro para pelear batallas que no te suman. Eso es tener control, eso es ser selectivo con tu energía, eso es tener una estrategia de vida. Y es que el hombre que tiene control sobre sí mismo tiene ventaja sobre todos los demás, porque mientras los otros reaccionan por impulso, él decide por estrategia. Y esto es algo que Neil Strauss entendió muy bien en sus años de transformación. No se trata de controlar a los demás, sino de volverte tan enraizado que nadie pueda sacarte de tu eje. Y ese eje no se construye en un día. Se construye cada vez que eliges no responder al drama, cada vez que respiras profundo antes de hablar, cada vez que haces una pausa antes de enviar ese mensaje impulsivo. Cada vez que eliges responder con intención, en lugar de dejarte llevar por la emoción. Pero aquí viene lo importante. Tu calma tiene que ser real, no actuada. Porque la calma falsa se huele. La calma verdadera se siente. La calma verdadera nace de un hombre que ha pasado por fuego, que ha enfrentado sus demonios, que ha sido humillado, ignorado, golpeado por la vida. Y aún así, elige mantenerse firme. Ese hombre no necesita reconocimiento, no busca atención,
porque sabe que el verdadero valor está en la congruencia, no en la validación externa. Y aquí es donde la mayoría falla, porque quieren proyectar seguridad sin haber sanado sus inseguridades. Quieren proyectar calma sin haber enfrentado su propia ansiedad. Y entonces lo que transmiten es una mezcla de arrogancia y necesidad que aleja en lugar de atraer. La calma masculina no se construye leyendo frases motivacionales ni repitiendo afirmaciones vacías. Se construye enfrentando tus propios vacíos, mirándolos sin miedo y caminando con ellos hasta que dejen de gritar. Porque cuando ya no huyes de ti mismo, el mundo ya no tiene con qué manipularte. Y eso te vuelve poderoso. El hombre que no se traiciona en momentos de presión transmite algo que muy pocos logran proyectar: confianza sin arrogancia. Porque cuando los demás sienten que no necesitas defenderte, que no necesitas convencerlos, entienden que tu presencia no está en venta. Y eso es magnético. En el juego de la atracción, muchos creen que deben hacer más, hablar más, demostrar más. Pero los que realmente dominan el juego son los que hacen menos, pero con más intención. Cada palabra cuenta, cada silencio pesa, cada gesto comunica seguridad. No porque intentan parecerlo, sino porque lo son. Y para llegar a ese punto, hay algo que necesitas comprender. Tu entorno no define tu estado interno. Tu estado interno define cómo respondes al entorno. Puedes estar en medio del caos, pero si tu mente está en calma, tú mandas. Puedes estar en una conversación cargada de emociones, pero si no te desbordas, tú diriges. La calma masculina es una declaración silenciosa de poder. Es como el león que no necesita rugir para que todos sepan quién manda. Los machos alfas de verdad no se imponen desde la reacción, se imponen desde la presencia, porque dominan el ritmo, y el que domina el ritmo, domina el escenario. Neil Strauss aprendió que seducir no es impresionar, es provocar una emoción específica con muy pocos movimientos. Es un arte que se parece más a la música que a la lógica, y para que esa música suene con fuerza, el silencio entre las notas debe ser tan poderoso como las notas mismas. El silencio de un hombre tranquilo, que no corre, que no se justifica, que no responde al impulso, produce tensión. Y esa tensión crea deseo. No solo en lo romántico, también en lo social, en lo profesional, en cualquier interacción humana. Porque el deseo nace del misterio, y el misterio nace de la contención. El que lo dice todo, lo entrega todo. El que responde de inmediato demuestra ansiedad. El que se apresura revela inseguridad. Pero el que espera, observa y luego actúa, muestra maestría. Porque en un mundo donde todos reaccionan al instante, tú puedes destacar solo por tener el valor de no hacer nada. Todavía. Y eso no es debilidad, es dominio. Porque el autocontrol es la base de toda influencia. Si tú no puedes dominar tus emociones, ¿cómo esperas que alguien más confíe en tu capacidad de manejar lo que venga? Cuando caminas con calma, no es porque no puedas correr, es porque sabes que no necesitas hacerlo. Cuando hablas pausado, no es porque no tengas palabras, es porque entiendes el impacto de cada una. Cuando decides no entrar en una discusión, no es por falta de argumentos, es porque sabes que el valor de tu energía es demasiado alto para malgastarlo en batallas inútiles. Este es el tipo de mentalidad que transforma a un hombre común en un hombre inolvidable. Y aquí entra algo que la mayoría ignora. No hay seducción posible sin autoconciencia. Neil Strauss lo descubrió después de estudiar a los hombres más exitosos con las mujeres. No eran necesariamente los más guapos ni los más ricos, eran los más congruentes. Los que no titubeaban en su manera de caminar, de mirar, de callar. Los que no se traicionaban a sí mismos para caer bien. Los que sabían lo que ofrecían y no necesitaban venderlo. El hombre que sabe lo que vale no lo grita, lo respira, y esa respiración tranquila, profunda, alineada, se siente. Y cuando una mujer lo percibe, no necesita explicación, porque hay algo en su biología que le dice: aquí hay estabilidad, aquí hay presencia, aquí hay un refugio emocional, y eso es escaso, por eso es tan deseado, pero no te confundas. Esto no se trata de impresionar mujeres, se trata de transformarte en el tipo de hombre que no necesita impresionar a nadie.
porque su vida entera ya es su carta de presentación, su postura, su mirada, su manera de enfrentar lo incómodo, su capacidad de estar solo sin sentirse solo, de estar acompañado sin perderse en el otro. Cuando te conviertes en ese tipo de hombre, todo cambia. Tus relaciones, tu manera de hablar, tu forma de caminar por la calle, porque ya no estás buscando validación, estás ofreciendo presencia, y la presencia masculina, cuando está bien arraigada, crea una especie de campo gravitacional a su alrededor. Las personas lo sienten. No saben cómo explicarlo, pero lo sienten. Y se acercan. Esa es la paradoja. Cuanto más tranquilo estás contigo, más atractivo te vuelves. Cuanto menos necesitas, más se te ofrece. Cuanto menos hablas, más te escuchan. Porque el silencio de un hombre seguro dice más que 1000 palabras de uno desesperado. Y eso no se finge. Se cultiva. Cada día. Cada decisión. Cada respiración que eliges controlar cuando todo en ti quiere reaccionar. Cada situación que enfrentas con la firmeza de quien ha entendido que el control no está en lo que pasa afuera, sino en lo que decides dentro. La próxima vez que estés a punto de explotar, quédate quieto. No respondas aún. Respira. Observa. Y recuerda, si dominas ese momento, dominas la situación. Si te dominas a ti, el mundo se vuelve un tablero en el que puedes mover tus piezas con estrategia, no con desesperación. Cuando dominas tu energía, no solo te vuelves más atractivo, también te vuelves impredecible. Y eso desconcierta, desarma, porque la mayoría espera que reacciones como todos, con prisa, con ansiedad, con necesidad de controlar lo externo. Pero cuando no lo haces, cuando simplemente permaneces sereno, introduces un nuevo ritmo al juego. Uno que tú marcas, no los demás. Y ese ritmo lento, contenido, cargado de intención, transforma las dinámicas por completo, porque el otro ya no sabe qué esperar. Y cuando no saben qué esperar, prestan atención. Se abren, se sienten intrigados. Muchos hombres quieren tener más impacto, quieren gustar, influir, provocar, pero lo buscan desde la sobreexpresión, desde la necesidad de llenar todos los espacios, de decirlo todo, de mostrarse constantemente. El problema es que eso genera saturación, no atracción, cansancio, no conexión. Neil Strauss lo descubrió estudiando los patrones de los hombres que más éxito tenían en cualquier entorno social. Y todos, sin excepción, entendían una regla simple pero poderosa. Menos es más. Cuando lo que transmites está cargado de intención, porque cada movimiento, cada silencio, cada mirada pausada crea un efecto acumulativo que construye misterio. Y ese misterio no nace de la ausencia, nace de la presencia sin prisa, nace de no estar disponible emocionalmente para cualquier estímulo, nace de tener tu atención en ti, no en lo que el otro espera de ti. Cuando eso ocurre, el poder se equilibra de forma distinta. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que el control ya no está en cuánto dices o haces, sino en cómo logras que el otro entre en tu campo sin necesidad de alarlos, sin necesidad de manipular, ni convencer, solo estando, solo siendo, porque tu simple manera de estar ya comunica algo que escasea, estabilidad, y no hay nada más atractivo, más confiable, más deseado, que un hombre que no está en guerra consigo mismo, porque la mayoría lo está. La mayoría actúa desde su necesidad de validación, desde sus vacíos no resueltos, desde su urgencia de demostrar que vale algo. Pero tú puedes decidir moverte distinto. Puedes decidir que no necesitas demostrar nada, que tu forma de sentarte, de escuchar, de mirar, ya es suficiente, porque hay una seguridad silenciosa que se convierte en el arma más potente del hombre que la cultiva. Esto es clave. No reacciones rápido. No entres en la velocidad que el mundo impone, porque cuando lo haces, pierdes la ventaja. Pierdes la capacidad de observar, y el hombre que observa antes de actuar es el que termina liderando. ¿Has notado que los hombres más influyentes no necesariamente son los más intensos, sino los más medidos? Porque cada vez que abren la boca, todos se detienen. Porque cada palabra ha sido pensada.
porque no buscan llenar el espacio, buscan dirigirlo. Esa es la gran diferencia entre el que reacciona y el que lidera. Y para liderar, no necesitas hablar más fuerte, necesitas estar más presente. No necesitas llenar la conversación, necesitas sostener la atención, porque la atención no es enemiga de la conexión, es su precursora. Si sabes manejarla, la conviertes en una herramienta. Esto es algo que Neil Strauss entendió profundamente. La atención bien administrada genera atracción, porque obliga al otro a moverse, a responder, a salir de su comodidad. Y tú no haces nada más que esperar, no por pasividad, sino porque sabes que el que puede esperar tiene el poder. Esa espera no es inactividad, es estrategia, es presencia consciente. Y eso cambia todo. El problema es que la mayoría no soporta el vacío, no soporta la pausa. Se siente incómodo si no hay respuesta inmediata, si no hay control sobre el otro, si no tiene la última palabra. Pero tú no eres mayoría. Tú estás construyendo otra forma de estar en el mundo. Una donde el silencio es una afirmación, donde el control no es externo, sino interno. Y eso crea algo que pocos hombres alcanzan: magnetismo. Una fuerza que no se explica, pero se siente. Que no se impone, pero se respeta. No necesitas prometer nada. No necesitas perseguir. No necesitas suplicar atención. Solo necesitas mantenerte firme. No frente al otro, sino frente a ti mismo. Frente a tus impulsos. Frente a tus deseos inmediatos. Frente a la tentación de actuar sin pensar. Y si logras hacerlo, verás que el respeto que antes buscabas se manifiesta solo, que la conexión que antes forzabas ocurre con naturalidad, que la atracción que antes perseguías ahora te persigue, porque el hombre que domina su energía cambia las reglas del juego. Hay algo que todo hombre debe entender si quiere tener verdadero control en su vida. No se trata de controlar a los demás, se trata de no perderte a ti mismo cuando las emociones intentan arrastrarte. Porque cuando conservas tu eje en medio del conflicto, te conviertes en el punto de referencia para los demás. La gente te busca, te escucha, te sigue. Y no porque los convenzas, sino porque te conviertes en alguien confiable cuando todo se vuelve incierto. Eso no se logra con fuerza bruta, no se logra imponiendo, se logra con una presencia que comunica: estoy aquí y no me muevo. Una presencia que no reacciona al miedo, ni a la presión, ni a la manipulación emocional. Eso es lo que verdaderamente impacta. En una sociedad adicta a la urgencia, a la reacción rápida, al escándalo, un hombre que no se deja alterar es percibido como un enigma. Un enigma que no necesita gritar para hacerse sentir, que no necesita estar de acuerdo con todo para conectar, que no necesita impresionar porque ya está completo. Neil Strauss lo vio con claridad. La mayoría intenta atraer desde el esfuerzo, desde el hacer, el decir, el aparentar. Pero el verdadero atractivo surge cuando eres capaz de sostener tu identidad sin necesidad de ser aceptado. Cuando ya no estás en búsqueda, sino en presencia. Y eso solo se logra desde un lugar de calma interna construida, no improvisada. No es una calma superficial, no es esa sonrisa falsa mientras por dentro estás temblando. Es la calma de quien ha enfrentado sus sombras, de quien ha sido rechazado, ha caído, ha tocado fondo, y sin embargo ha aprendido a respirar incluso ahí, porque sabe que nada externo puede arrebatarle la claridad que ya posee. Esa claridad se nota, se refleja en la forma en que caminas por una habitación sin mirar desesperadamente a quién impresionar, en la forma en que te relacionas sin venderte, sin exagerar tus historias, sin buscar aprobación, en la manera en que sostienes una conversación sin interrumpir, sin alardear, sin competir por atención. Y cuando los demás lo notan, se detienen, porque reconocen algo raro, algo que no abunda, alguien que no necesita probar nada. Esa rareza te convierte en una excepción, y las excepciones son difíciles de olvidar. Muchos hombres quieren resultados rápidos, quieren técnicas, frases, estrategias, pero lo que no entienden es que ninguna técnica servirá si su energía está contaminada por la ansiedad, por la necesidad de control, por el vacío no trabajado. Puedes decir lo correcto, hacer el gesto adecuado,
y aún así no causar impacto. Si lo haces desde la desesperación, la energía con la que haces las cosas lo cambia todo. Puedes estar diciendo lo mismo que otro, pero si lo haces desde un lugar de serenidad, tu mensaje llega con más peso. Porque las palabras no son solo sonido, son energía cargada de intención. Y la intención más poderosa es la que no está impulsada por el miedo, sino por la claridad. Por eso, cuando sientas que estás perdiendo el control, no huyas. Quédate. Respira. Observa qué parte de ti quiere salir corriendo, quiere responder, quiere imponerse, y en lugar de dejar que esa parte decida, sostén el espacio entre el estímulo y tu reacción, porque en ese espacio vive tu libertad. Ahí es donde se forma el hombre que no se traiciona, el hombre que, incluso con el corazón acelerado, sabe esperar, el que, aún sintiendo rabia o frustración, elige no actuar desde ahí, el que entiende que el verdadero poder no está en hacer lo que quieres en el momento, sino en tener la fuerza de no hacerlo cuando sabes que no es el momento. Esa fuerza interna es la que transforma tu presencia, la que te vuelve magnético sin proponértelo, la que cambia cómo te perciben, cómo te responden, cómo se abren a ti. No porque lo pidas, sino porque lo provocas con tu manera de estar. La tensión no se combate, se habita. Y cuando aprendes a habitarla, se convierte en tu aliada. Neil Strauss descubrió que las mujeres no se sienten atraídas por lo perfecto, sino por lo auténtico, por lo real, pero, sobre todo, por lo que se siente firme. Un hombre que está en paz con sus sombras no necesita esconderlas, y eso lo vuelve confiable, no por lo que dice, sino por lo que permite que el otro experimente en su presencia. Tranquilidad. Y esa tranquilidad no es pasividad, no es indiferencia, es poder bien administrado. Es saber que puedes explotar, pero no lo haces. Que puedes herir, pero no lo haces. Que puedes dominar, pero no lo necesitas. Porque tu energía ya habla por ti. Porque tu mirada ya comunica que estás aquí, completo, sin esperar que nadie llene tus vacíos. Eso es lo que distingue a los que juegan el juego de los que son el juego. Un hombre que ha aprendido a sostener su calma se vuelve más que respetado, se vuelve inolvidable, porque en un mundo saturado de ruido, de prisa, de inseguridad vestida de arrogancia, encontrarse con alguien que simplemente está firme, sereno, completo, es como encontrar un oasis en medio del desierto. Ese hombre no necesita hablar más fuerte, no necesita tener la razón, no necesita demostrar fuerza, porque su sola presencia ya transforma el entorno. Su sola mirada cambia el tono de la conversación. Su silencio provoca más que los gritos de otros. Y eso no es suerte. Eso se entrena, se construye, se forja en los momentos en los que todo dentro de ti grita que reacciones. Y tú eliges no hacerlo. En esos momentos te haces dueño de ti. En esos momentos dejas de ser esclavo del impulso y te conviertes en arquitecto de tu energía. El verdadero respeto nace cuando los demás sienten que no puedes ser manipulado, cuando saben que no te pueden desestabilizar. Y no porque seas frío, sino porque tienes una paz que no depende de lo externo, una paz que fue ganada a través del dolor, la soledad, las caídas y la decisión diaria de no ceder ante lo que no merece tu energía. Ese tipo de calma no es común, pero cuando la cultivas, no necesitas pedir espacio. El espacio se abre solo. No necesitas correr tras nada. Lo que es para ti llega sin esfuerzo, porque ahora ya estás alineado. Y la vida siempre responde con precisión a quien sabe esperar sin rendirse. Así que ahora, si todo esto te ha resonado, si sientes que esta verdad te habla directamente, no te la guardes solo para ti. Este mensaje puede cambiar más vidas si tú ayudas a que llegue a más personas. Si tú eres parte activa de esta transformación que tantos hombres están necesitando en silencio, comparte este video con ese amigo que sabes que lo necesita, con ese hermano que está atravesando una etapa difícil, con ese hombre que tiene el potencial pero aún no lo ha recordado, porque tal vez lo que necesita no es más ruido, sino justamente esto, un momento de claridad, de dirección, de conciencia masculina. Y si lo que escuchaste aquí
te hizo ver las cosas con otros ojos, déjame saberlo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. Puede abrir una conversación real, sin máscaras, entre hombres que ya están cansados de vivir desde la reacción y quieren empezar a vivir desde la intención. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana voy a seguir trayendo contenido que no es solo información, es transformación. Y si te mantienes aquí, juntos vamos a cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Recuerda algo, la calma no se encuentra, se construye, y hoy ya diste un paso, mañana puedes dar otro, y pronto, sin darte cuenta, estarás caminando con la firmeza de un hombre que ya no huye de nada, porque ya aprendió a habitarlo todo. Nos vemos en el siguiente video, pero no vengas solo, trae a alguien contigo, porque juntos podemos hacer que esta calma se contagie.